Bien, mis amados, nos preparamos para recibir la palabra del Señor y nos ubicamos en el Evangelio según San Juan. Vamos a mirar en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Y vamos a mirar un solo texto bíblico en esta mañana, aunque en el mensaje vamos a ver algunos textos adicionales. Pero la introducción está en Juan, capítulo 16, verso 33. Un pasaje muy bien conocido por nosotros, el cual recoge una gran enseñanza que es relevante, importante, que la podamos entender en el día de hoy. Y lo escrito dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayude a poder traer la enseñanza a la iglesia que tú pusiste en mi mente y que hoy queremos compartir con ellos. En el nombre de Jesús, esta palabra me ha hecho bien y creo que también ha de hacerle bien a todos mis hermanos, a los que nos van a escuchar a través de las redes sociales y los que más adelante en algún momento escucharán esta palabra. Que tu Santo Espíritu tome el dominio y el control de cada palabra que vamos a expresar en este día y que cada palabra pueda llegar a alguna necesidad en particular de los oyentes, sea hoy, sea mañana, sea en los días venideros. Alguien va a escuchar esta enseñanza y habrá de ser de mucha bendición para su vida. Lo creo, Dios, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad y tu palabra cambia y transforma, Dios, todo nuestro entorno de adversidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Hoy vamos a utilizar un tema que Dios bendiga a Dani, que llegó por ahí. Estuvimos orando por él y gloria al Señor. Pero hoy vamos a tocar un tema que ha estado sobre la mesa durante algunos días y que le dimos forma para compartir con ustedes en la mañana de hoy. Preparados para la adversidad. Yo no sé si el tema a usted no le va a gustar mucho, porque a nosotros no nos gusta tener problemas. ¿A cuántos de ustedes les gustan los problemas? Y las dificultades, a ninguno nos gustan. Lo cierto es que la Biblia no nos prepara, el Evangelio no nos prepara para nosotros vivir en una burbuja. La Biblia nos prepara para vivir constantemente en un mundo que está lamentablemente caído de la gracia de Dios, un mundo en pecado, pero la Biblia nos prepara a nosotros los creyentes para poder vivir en ese mundo y que podamos dar testimonio de que se puede vivir en este mundo cerca del Señor y separados del pecado. Yo creo que la misión de la iglesia es una misión bastante fuerte y es una misión comprometedora para cada uno de los que un día abraza la fe en Jesucristo.
Yo quiero señalarle a ustedes que mientras yo preparaba este mensaje, a mi mente llegaban una serie de momentos en mi vida, en la vida de algunas personas que han estado bajo el cuidado nuestro de sus vidas espirituales y que han pasado por diferentes adversidades. Y muchos de ellos, la gran mayoría, todavía están de pie, todavía están sirviéndole al Señor. Por lo tanto, eso nos ayudaba a nosotros cuando preparábamos el mensaje para darnos cuenta que sí, en la vida que nos ha tocado vivir en este mundo caído y lleno de pecados, nosotros podemos estar preparados para enfrentar esas adversidades. Si lo miramos desde el punto de vista natural del ser humano, el ser humano no le gustan los problemas ni las crisis. Es más, el ser humano no está preparado para enfrentar crisis y problemas o dificultades. Una cosa es usted leer y que usted reciba de algunos especialistas o profesionales de la salud y de la consejería, usted escuchar una serie de planteamientos y una serie de ideas que se deben de poner en práctica en el momento de la crisis. Pero otra cosa es realmente estar en la crisis. Yo sé que ustedes, cuando han recibido algún proceso o algún momento de crisis en su vida, ustedes se han dado cuenta de esta verdad, que usted ha escuchado buenos consejos, que usted posiblemente ha leído buenos libros, que usted posiblemente haya sido partícipe de haber aconsejado a otros pasando por alguna crisis, pero en el momento en que le tocó a usted la crisis, como que esa herramienta no funciona. Como que para la persona que yo ayudé, eso es práctico y le puede ayudar, pero en el caso mío no se puede realmente utilizar. Jesús estuvo, como todos conocemos, durante 3 años y medio en un ministerio preparando hombres para dejar encargados de este ministerio del Evangelio de Jesucristo. En ese periodo de tiempo, las crisis no dejaron de faltar en el ministerio de Cristo. Y lo vemos en diferentes momentos que la Biblia no esconde la realidad del ministerio de Jesús. ¿Cuánta gente llegaban a Jesús con una crisis, con un problema, porque estaban mirando en Jesús la persona indicada para resolver su crisis o su problema? Vemos que no solamente llegaban a Jesús personas que él nunca había compartido con ellos y no conocía, sino que también amistades y personas cercanas a Jesús también pasaban por crisis, por dificultades. Cuando usted mire el caso de Lázaro, de sus hermanas, de Marta y de María, lo que en la Biblia relata y lo que la historia nos ayuda a comprender es que esta familia era una familia muy cercana a Jesús y que Jesús pernoctaba en muchas ocasiones. Cuando estaba por el área se quedaba en esa casa. ¿Cuántas veces durmió en la banca, el lugar donde estuvieran allí para pernoctar? ¿Cuántas veces comió con ellos en la mesa? Y ellos se sentían tan contentos, tan seguros, tan felices de que Jesús estaba en la casa porque sentían seguridad. Pero un día llegó una crisis a esta familia, que su hermano se enferma. ¿Y a quién fue el primero que llamaron? Al primero que llamaron fue a Jesús. Y Jesús, para dar una lección de lo que era su poder y su autoridad, la Biblia dice que se tardó en llegar. Y cuando se tardó en llegar, cuando llegó a la casa, la desesperación fue tal que yo me imagino que aquello no fue una conversación.
aquello fue un grito de desesperación. Si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por una crisis, reclamamos al Señor: ¿por qué tú permitiste esto en mi vida? ¿Por qué razón esto me sucede? ¿Por qué razón yo estoy atravesando por esto? Y yo no se lo estoy diciendo porque lo he escuchado de muchas personas. Es que lo hemos experimentado en nuestra misma carne, nuestro mismo cuerpo. Hemos experimentado momentos de crisis. Y yo le he contado a ustedes momentos de crisis en la vida nuestra, en las cuales yo me encontraba desesperado, conociendo al Señor, visitando una iglesia, predicando su palabra, reuniéndome para estudiar su palabra y tener toda la verdad de la palabra a mi disposición. Cuando llega el momento de crisis, llega la desesperación. Porque el ser humano no está diseñado para el sufrimiento. Usted está diseñado para vivir en paz. Eso fue lo que Dios hizo con Adán cuando lo puso en el huerto. Que viviera allí en paz, que le pusiera el nombre a los animales, que se adueñara de toda la creación de Dios y viviera allí en paz. Esa era la fórmula perfecta de la creación de Dios. Pero la desobediencia y el pecado trajeron como consecuencia de que todo se distorsionó, todo se dañó. Y cuando todo se distorsiona y todo se daña, este germen de la maldad y del pecado y de las crisis y de los problemas sigue atravesando de generación en generación, de generación en generación, hasta llegar hasta usted y hasta mí. Los antiguos pobladores de la tierra no eran diferentes a usted y a mí, eran seres igual que usted y que yo, con una serie de factores totalmente diferentes. Las casas no eran como las de ahora. Los lugares donde pernoctaban eran muchas veces casas de campaña. Se metían en cuevas, hacían las casas con lo que estaba a su mano. No habían mansiones de 7 y 10 cuartos con 5 baños. Eso no existía. Pero lo que sí es que tenían las mismas crisis que usted y yo tenemos. Donde quiera que haya un ser humano, va a haber momentos de crisis. Porque esa es la herramienta que el enemigo tiene para buscar una forma y una manera en que usted no se acerque a Dios. Interesante que cuando Jesús esté en su ministerio, todo esto lo vamos a ver cuando usted lee los evangelios, de las diferentes crisis que pasa la gente, y todos los que se acercaron a Jesús buscando una solución a su problema, la encontraron. Todos los que se acercaron a Jesús buscando una solución a su problema, la encontraron. Esto me da entonces a mí una garantía de que cuando yo tengo una crisis y yo acuda a Jesús, yo voy a encontrar realmente la solución a mi crisis. A lo mejor no es como yo pretendo y como yo quiero. A lo mejor la solución a mi crisis no es como yo la he diseñado. Y escuchaba yo a un predicador hablando sobre una crisis familiar que él tuvo y que uno de sus familiares se enfermó, y él, en la crisis en que su familiar se enferma, él comienza a orar y a buscar el rostro del Señor y a pedirle al Señor que por favor le restaure esa persona que él ama tanto, que él quería tanto, que por favor no permita que le pase nada malo. Y la persona se murió. Cualquier parecido con nosotros es pura coincidencia. Pero la realidad es que nosotros llegamos, como él decía en su testimonio, llega el momento en que nosotros queremos cuestionar a Dios. Cuestionamos a Dios, pero ¿por qué tú lo hiciste de esta manera? ¿Pero por qué no lo hiciste de otra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Es la pregunta que constantemente nosotros le estamos haciendo a Dios. ¿Por qué lo hiciste así? Cuando usted mira la Escritura y usted está pasando las cosas muy bien, usted le encanta cuando usted abre el libro y lee el Padre Nuestro y usted lo dice con mucha fuerza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y gritamos con fuerza: hágase tu voluntad. Hasta que llega la crisis. Hágase tu voluntad hasta que me pillen un dedo. Hágase tu voluntad aunque mi mamá me la vayan a llevar. Eso yo no lo puedo entender. Esa no es la voluntad de Dios, que mi mamá se muera, que yo sufra. Esa no es la voluntad de Dios, que yo me quede huérfano. Esa no es la voluntad de Dios, que mi esposa se muera y yo me quede viudo. Esa no es la voluntad de Dios, que mis hijos se mueran y que yo sea un padre amargado, ausente de mis hijos. Esa no es la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros simplemente pensamos. Eso es lo que nosotros definimos como lo que debe ser correcto. Dios debió haber intervenido y debió haber solucionado este problema. Sin embargo, Dios determinó, en el caso de este hombre, él dice que orando y pidiéndole al Señor, él decía que le preguntó a Dios de mil maneras: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hubo un tiempo que Dios se quedó en silencio, pero a insistencia de él, Dios le reveló, se le reveló. Y un hombre consagrado que tenía una relación con Dios tremenda, Dios le dijo que si él amaba más a esa muchacha que Dios. ¿Tú crees que tú la amas más que lo que yo la amo? ¿Tú crees que tú estás viendo mucho más allá de lo que yo estoy viendo? ¿Tú crees que tú eres capaz de definir el futuro de esa persona y tú estar al rescate de ella en todas las crisis que aparezcan? Pero yo conozco el presente y yo conozco el futuro. Para evitarte dolores mayores, me la llevé ahora. Y eso es lo que no podemos entender. Y creemos que la voluntad nuestra tiene que ir abrazada a lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Y hay cosas que en el momento te van a doler, pero hay cosas que después te vas a dar cuenta que fue lo mejor que Jesús o que Dios o que el Espíritu Santo pudieron haber hecho en tu vida. Te dolió de momento, pero después vas a ver las cosas desde otro panorama. Los discípulos están encantados con el ministerio de Jesús. Los discípulos están viendo en Jesús un personaje como nunca antes la historia lo había visto. Los discípulos están disfrutando de milagros. Los discípulos están disfrutando de provisión divina. Los discípulos están disfrutando de poder, de autoridad. Los discípulos están disfrutando de una enseñanza de calidad que nunca la raza humana la va a tener, porque estaban frente al mejor maestro de toda la creación, ante Dios mismo. Y los discípulos, mientras todo esto ocurría, todo está bien. En el capítulo número 14 en adelante, Jesús empieza a hablar sobre lo que va a suceder en adelante. Y Jesús comienza a hacer los preparativos para que los discípulos estén ready en el momento de la adversidad.
Dios siempre nos va a preparar para la adversidad. Siempre nos va a preparar. Lo que pasa es que nosotros somos caprichosos. Y nosotros no queremos ver más allá de lo que el panorama humano nos enseña, nos muestra. Y queremos que las cosas se resuelvan, como le dije hace un rato, de la manera en que yo pienso que deben resolverse. Jesús comienza el capítulo 14 y no vamos a entrar toda esa lectura del 14 hasta el 16, sino que vamos a tomar algunos pasajes, pero usted en su casa de asignación léase esas últimas tiempos de Jesús con sus discípulos, esas reuniones finales de Jesús en su ministerio antes de llegar a la cruz, porque después que resucita también tiene una reunión con algunos de los discípulos. Pero en ese tiempo del ministerio, antes de ir a la cruz, Él se reúne con sus discípulos en varias ocasiones. Y estas son de las reuniones finales que tiene con ellos. Y dice, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús daba por sentado que lo que él le había enseñado a los discípulos estaba totalmente claro, que él iba a terminar su ministerio, que iba a llegar a la cruz, que iba a resucitar y que iba a ir al Padre y que iba a preparar lugar para él y sus discípulos y todos los creyentes. Él pensó que en la parte humana que los discípulos habían entendido y los discípulos aparentemente creían que nunca iban a perder a su maestro. Yo no sé cuántos de ustedes se hacen de la idea, los que tienen esposa, que tienen esposo, las esposas que no trabajan, eso es otro tema, que en la Biblia hay un montón de ejemplos, que en la cultura judía, el que una mujer quedara viuda era un desastre, era un problema porque se perdía la esperanza, quedaba a la merced de los deudores y muchas veces se adueñaban hasta de sus hijos, de sus propiedades, de lo que quedaba, porque el esposo era realmente aquel equipo que producía, que trabajaba, que le daba firmeza a su familia, que le daba seguridad, que le daba protección, que le daba todo. Una vez faltaba esa figura del esposo y del padre, la familia quedaba a merced de los que eran sus deudores o las personas que podían dañar y hacerle cualquier mal a la familia. Lo cierto es que cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta de que cuando uno tiene dependencia de alguien, pues uno lo menos que se imagina es que esa persona se nos vaya. Cuando Eliseo le dan la noticia que su amo va a desaparecer, él se da cuenta y lo dice, pero él está en grave aprieto y le pregunta a Elías que qué tiene que hacer él para recibir una doble porción de la que Elías tenía. Y Elías le dice, si tú me vieres cuando yo me voy, yo te aseguro que una doble porción del Espíritu que está sobre mí va a venir sobre ti. Y Eliseo no le perdía ni pies ni pisar, como decimos en el campo allá en Puerto Rico, a Elías. Y eso era, si Elías se movía, ahí estaba él. Si Elías iba para aquí, ahí estaba él. Tenía miedo de que él perdiera su amo o que perdiera su profeta y que se quedara sin nada. Pero había una promesa de parte del profeta que le dijo, si tú me ves partir, una doble porción de mi espíritu te va a cubrir.
Y cuando el carro de fuego se llevó a Elías, los gritos de Eliseo, yo me imagino que fueron terribles, pero lo vio subir. Y una doble porción del Espíritu de Dios que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo. A tal grado, cuando usted lee el libro de los Reyes, usted se va a dar cuenta de todas las cosas que fue capaz de hacer Eliseo. Pero la realidad es que cuando perdemos lo que es nuestra protección, cuando perdemos quien es el que cuida de nosotros, quien es el que nos sustenta en este mundo de maldad, pero que lleno de una serie de factores y beneficios que los seres humanos tenemos: tener una buena casa, tener una nevera con alimentos, tener un buen plan médico, tener un vehículo, tener una serie de cosas. Cuando el proveedor de todos esos bienes se pone en peligro su vida, nosotros no estamos conformes con Dios con que se lo lleve, porque se nos cayó el edificio encima. Y cuando se nos cae el edificio encima, estamos diciendo como Marta y María: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Si tú hubieses tenido cuidado de nosotros, yo no hubiese perdido mis bienes. Si tú hubieses tenido cuidado de mi esposo, él no se hubiera muerto. Si tú hubieses tenido cuidado de mi esposa, ella no hubiera partido. Y yo tuviera quien me cocinara en casa y quien arreglara la casa y quien pudiera estar por mí. Pero déjeme decirle que usted tiene que estar preparado para esos momentos de adversidad. Y la Biblia no lo oculta, y el Señor empieza a decirle a los discípulos: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Y Él sigue hablando en su evangelio, y dentro de lo que Jesús le plantea a los discípulos, Él le dice que Él va a estar ausente, pero Él va a enviar un consolador, y es el tema que estamos estudiando en la clase de los martes sobre el Espíritu Santo. Y ese consolador va a estar con ustedes, y de la misma manera que estoy, va a vivir con ustedes. Le prometo que va a estar ahí. Pero ¿cuál era la problemática de Jesús y el Espíritu Santo? Para los discípulos poderlo entender era bien difícil, porque el Espíritu Santo simplemente es la manifestación de la obra de Dios en nuestras vidas, pero no es alguien que vemos como los discípulos veían a Jesús. No es alguien que cuando tenían alguna crisis, ¿dónde está el Señor? El Señor se fue para Galilea. Pues vete, búscalo, dile que lo necesitamos aquí. Ahora usted puede en cualquier lugar decirle al Espíritu Santo: ayúdame, pero como usted no lo ve, usted duda si el Espíritu Santo está o no está presente. Y esa es la herramienta más fuerte que tiene el enemigo contra nosotros. La duda, el que pongamos en duda de que el Espíritu Santo nos está guiando, de que el Espíritu Santo nos está protegiendo, de que el Espíritu Santo va con nosotros, que usted da un paso y el Espíritu Santo da dos, que el Espíritu Santo está velando por nuestro caminar, que el Espíritu Santo está velando por nuestro acostar, que el Espíritu Santo está velando por nuestro despertar, que el Espíritu Santo está velando por nuestra provisión, que el Espíritu Santo está velando por todo lo que está en nuestras manos, que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero nosotros dudamos porque no vemos un cuerpo físico, no vemos una multitud de soldados o de sirvientes que nos puedan ayudar, pero el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier ejército que puede existir sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo es más poderoso que cualquier arma que pueda buscar un ser humano. El Espíritu Santo es más poderoso porque es Dios mismo caminando contigo a tu lado, velando por ti. Y Jesús promete al Espíritu Santo a sus discípulos, y Jesús les promete una serie de cosas, pero los discípulos al fin y a la postre
siguen anhelando y soñando con un reino terrenal. Y que Jesús se quedara con ellos permanentemente. Y que Jesús no fuera a la cruz. Y que nada de lo que Jesús había dicho que le iba a pasar, que le pasara. Lo cierto es que Jesús habla de verdad. Jesús habla con sinceridad. Y Jesús habla de que el que en él cree debe tener confianza y debe tener esperanza. El problema nuestro es la falta de confianza en lo que Dios puede hacer. Y como no estamos tan afirmados con la verdad de lo que Dios ha dicho, no estamos preparados para los momentos adversos. El caso más típico de la persona que más pudiéramos utilizar para ejemplo para enfrentar crisis es Job. Y nosotros lo leemos y aquí lo estudiamos y nosotros sabemos cuál fue el proceder de Job, pero usted no está dispuesto a proceder igual que Job. Usted no quiere la crisis. Usted no está preparado para lo adverso. Nosotros no estamos preparados para lo adverso. Déjeme decirle, cambiarle el de usted a nosotros, porque a mí también me pasan las cosas. ¿Ok? Jesús sigue hablando con ellos y en el capítulo 16 Jesús comienza a hablar con ellos y hay unas expresiones de los discípulos que es la expresión nuestra cuando todavía la tormenta no se ha levantado. El verso 17 en adelante, él le había dicho que en un tiempo lo iban a ver y en otro tiempo no lo iban a ver. Y ellos comenzaron a decir, ¿qué es lo que él quiere decir? Que en un tiempo lo vamos a ver y en otro tiempo no lo vamos a ver. Y que lo vamos a volver a ver y que después no lo vamos a ver otra vez. Jesús estaba hablando del misterio de su muerte, su resurrección y su ascensión. Jesús le está dando todos los detalles a ellos de lo que va a pasar con su vida. Y Él los tiene que confrontar cuando Él les trae esta gran verdad, esta gran enseñanza, Él los confronta. Pero mire qué interesante que cuando Jesús los confronta y cuando Jesús habla con ellos y después le vuelve y le repite la lección, ellos dicen, ahora sí estás hablando directamente. Sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a ellos? Para ellos hacer esta expresión. Ahora sí nos está hablando como nosotros podemos entender. Mire lo que Jesús le dice en los versículos 22 en adelante. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me ha amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre, vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. O sea, tengan claro que yo vine aquí, vine de arriba del Padre, compartí con ustedes, pero me tengo que ir de nuevo al Padre. Y entonces ahí los discípulos, ahora te estamos entendiendo. Ahora sí que te estamos entendiendo.
vine a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Tengo que dejar el mundo para volver al Padre. Pero le había advertido en varias ocasiones que él volvería. Y ellos le dicen entonces, ahora sí entendemos que nos está hablando claramente, sin rodeo. Ya podemos ver que sabe todas las cosas y que ni siquiera necesita que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Me gustaría que usted se aplicara esto. Ese pasaje bíblico, ese razonamiento de los discípulos, yo creo que nosotros no lo debemos aplicar. Todo lo que Dios haga alrededor de nuestra vida nunca irá con ninguna mala intención. Todo lo que Dios permita alrededor de nuestras vidas, Dios lo va a permitir con un propósito. Todo lo que sucede alrededor suyo, aunque usted lo vea negativo, usted, por favor, aprenda a ver la adversidad como uno de los momentos en que el Señor le está enseñando algo. Y el razonamiento suyo y el mío debe ser, hágase tu voluntad y no la mía. Pero eso es bien difícil, ¿verdad que sí? Eso es un asunto difícil, el que realmente aceptemos la voluntad del Señor. Siempre queremos tener el control. Siempre queremos dictaminar las pautas. Siempre queremos decir las directrices de cómo se van a hacer las cosas. Ahora entendemos lo que nos está diciendo. Ahora sí estás hablando directamente. Jesús responde a los discípulos: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Hoy yo quiero que usted entienda, iglesia, que Dios es nuestro creador. Que Jesús es el que entregó su vida para salvarnos de algo que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y que Dios entregó toda la humanidad bajo condenación. Hasta que apareció Cristo. Cuando Cristo aparece, Cristo viene a rescatar a esa humanidad perdida, que está incluido usted, está incluido yo, está incluido aún nuestros antepasados. La realidad es que usted y yo tenemos que entender que en este mundo no vamos a estar todo el tiempo de fiesta. La Biblia enseña cómo nosotros tenemos que enfrentar nuestras crisis. La Biblia nos da herramientas para nosotros enfrentar los momentos difíciles. Pero todos nos turbamos, todos se nos nubla el entendimiento, todos nos cegamos, todos no miramos más allá de la crisis cuando estamos sometidos o sumergidos en algo que realmente nos afecta, que nos duele en lo físico. A nadie le gusta estar llorando. Hay un narrador de béisbol, a mí me encanta el béisbol, es un narrador, creo que es dominicano, que él cuando está los juegos un poquito complicados y que
la gente está en esa tensión de si gano o pierdo, él hace una expresión que dice, el sufrimiento está incluido. Porque el que pierde sufre, el que gana se goza. Y una expresión que él hace, que me gusta oírlo cuando la hace, dice, el sufrimiento está incluido. Y déjeme decirle que esa verdad yo la adapté a este mensaje. La vida cristiana, en su vida cristiana, el sufrimiento está incluido. ¿Cómo usted lo va a ver? Es la forma en que va a manejarlo. Por ahí hay una serie de organizaciones que están ofreciendo a los seguidores imperios, reinos, posiciones, reinados, una serie de posiciones que al ser humano como que le llenan la cabeza. Ustedes que miran mucho las redes sociales saben de lo que yo les hablo. Inclusive hay una organización que su plataforma, su carta de presentación es pare de sufrir. Esa es su carta de presentación, pare de sufrir. Pero esa no es la única organización que está con este tipo de propaganda que no es correcta desde la perspectiva bíblica. Por ahí hay quienes están proclamando que el reino de los cielos está aquí y que por lo tanto ellos son reyes, que son sacerdotes, que son apóstoles, que son gente más que bendecida, donde se habla de prosperidad. Y si usted no tiene, usted está en pecado, usted está mal. Si usted no tiene, usted tiene algún problema o alguna crisis. Si usted no posee, si usted no avanza, es porque su relación con Dios no sirve. Una serie de disparates y una serie de cosas que hay cientos de personas detrás de la prosperidad, detrás del dinero, detrás de las posiciones, detrás de las casas de lujo, detrás de los carros de lujo, y porque si usted sigue ese movimiento, usted se va a hacer rico durante algún tiempo, muy corto, usted va a ser rico, y hay gente que andan por ahí corriendo detrás de esos anuncios y de esas advertencias, buscando que la vida aquí se le haga cómoda. Pero usted tiene que estar preparado para la adversidad. Lo más que me da tranquilidad a mí es que todos estos movimientos, y yo no es que me alegre de la adversidad y el problema de nadie, pero es que están engañando a muchas personas. Se está engañando mucho pueblo. Mucha gente que ama a Dios cae en esa trampa. Y están siguiendo doctrinas de hombres, están siguiendo movimientos de hombres. Pero lo más cierto que hace Dios es que en el día que menos se lo piensan, un escándalo sobreviene a ese tipo de práctica y movimiento. Jesús le dice, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Como le dije, el sufrimiento está incluido en la vida cristiana. Cuando yo empiezo a decirle disparate aquí, que usted no va a tener dolor, que no va a tener sufrimiento, usted dice, pastor, usted se volvió loco. Pero yo tengo que hablarle la verdad del Evangelio. Si alguien sufrió por causa de esta humanidad, fue nuestro Maestro. Si alguien que no tenía necesidad de tener como almohada una piedra y lo hizo, fue mi Maestro. Si alguien no tenía una cuenta bancaria y no tenía con qué pagar los impuestos y tuvo que mandar a uno de sus apóstoles a pescar en la playa, y cuando pescó encontró un pez que tenía una moneda para pagar los impuestos y lo mandó a que lo pagara, fue mi Maestro.
Y alguien le respondió a un joven que quería seguirlo: maestro, ¿dónde tú vives para yo seguirte? Mi maestro le dijo: las zorras tienen cueva y los pájaros nido, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fue mi maestro. Pero con una seguridad absoluta de quién era, de quién lo había enviado, de por qué razón estaba en este mundo. Ese fue Jesús. Cuando iba con sus discípulos en la barca, que iban a cruzar a la otra ribera y se levanta la tempestad, Él estaba descansando como si nada. Los discípulos que no estaban preparados para esa adversidad, o si la habían pasado, habían puesto su pericia como navegadores o pescadores para salir de la crisis. Ahora era una crisis totalmente muy diferente, mucho más fuerte. Un viento recio, una tormenta que amenazaba con virarle la embarcación. Esos discípulos estaban acostumbrados al mal tiempo en medio del mar, porque la mayoría de ellos eran pescadores. Pero ahora, cuando se levanta esta tempestad que es tan fuerte, que amenaza con su vida, le dijo: oye, ¿tú no ves lo que está pasando? Que casi vamos a perecer y tú estás tirado ahí durmiendo. Y Jesús con autoridad se levantó con mucha tranquilidad y mandó a callar al viento y al mar y a que todo se hiciera bonanza. Cuando Jesús dijo la palabra, aquellos hombres dijeron: ¿y quién es este hombre que tiene tanta autoridad? Que le dice al viento que se calle y se calla, que le dice al mar que está bravo que se esté quieto y el mar se está quieto. ¿Quién es este hombre? Es mi maestro. Cuando la tormenta azota tu vida, cuando los vientos te son contrarios, cuando las cosas no están saliendo como tú quieres, tú puedes estar seguro que tu maestro está a tu lado, va a tu lado para ayudarte, está a tu lado para sacarte al otro lado. Él prometió y dijo: crucemos a la otra ribera. ¿Y cómo ahora iban a perecer si él había prometido que iban a cruzar a la otra ribera? Él prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin. ¿Por qué entonces vas a dudar que Él va a estar contigo? Aun cuando venga la enfermedad, aun cuando lo pierdas todo, aun cuando el trabajo te despidan, aun cuando la enfermedad te toque, aun cuando la cuenta financiera se vaya a pique, aun cuando las propiedades ya no existan. ¿Por qué vamos a desconfiar de Él? ¿Por qué vamos a desconfiar de Él? Iglesia, tenemos que entender y tenemos que aprender que usted y yo tenemos que aprender a vivir aún en medio de las adversidades. Pero usted sabe por qué somos triunfantes y vencedores. Porque el que dijo que iba a resucitar prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Resucitó, ¿verdad que resucitó? La historia lo dice, la Biblia lo dice, resucitó. Y si dijo que va a estar con ustedes, pues va a estar con nosotros. Si dijo: usted va a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido. Confíen, porque Él ya venció y nosotros venceremos. Vamos a vencer, iglesia. Vamos a vencer si permanecemos en Él. Preparémonos siempre. Usted esté preparado con el mejor vestido frente a la adversidad. Yo tenía un pastor amigo que me hablaba mucho de esto. Y él siempre andaba a cualquier hora. Usted lo veía de traje y corbata.
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hubiera culto, no hubiera culto, tenía que hacer visitas, no sé, siempre andaba de traje. Y yo siempre decía, cuando menos andaba con camisa de manga larga y corbata. Yo siempre decía, pero siervo, usted siempre anda. Y él me decía, si tú supieras que a veces yo estoy en mi casa, él ya partió con el Señor, y no tengo ni un centavo en el bolsillo, y el enemigo me empieza a minar la mente de que estoy mal, de que Dios no está conmigo, y yo voy a la percha y busco mi mejor traje, mi mejor camisa, mi mejor corbata. Me la pongo, me monto en el carro y salgo por ahí. Porque aunque no tenga un peso en el bolsillo, cuando la gente ve a uno bien vestido, dice, como Dios lo tiene bendecido. Y esa era su manera de vivir. Y usted lo veía, ese hombre siempre andaba perfumado de cabeza a los pies. Y me decía, aunque yo no tengo un centavo en el bolsillo, yo le voy a decir al mundo que mi Dios me puso vergüenza, me ha hecho decente y me tiene bien. ¿Cuál es la diferencia de ese pensamiento al de nosotros? Que nosotros le estamos contando a todo el mundo nuestras crisis. Y me incluyo, todos estamos haciendo lo mismo. Vamos a detener eso. Vamos a detener eso, vamos a pedirle a la gente, ayúdame a orar, porque necesito que ore por mí, por mi familia. Ayúdame a orar. No, usted no tiene que dar detalles, pero si confiamos en el Señor, usted está consciente de que usted va a presentar frente a adversidades, que usted no tiene el control, usted no las va a resolver. Pero tiene un Dios poderoso que es capaz de meterse contigo como se metió con los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Que tiene un Dios poderoso que aunque usted lo metan en el calabozo de más adentro, usted puede cantar y adorar al Señor sabiendo que el Señor allí lo va a visitar y va a estar con usted. Que usted pueda entender que de la misma manera que Lázaro entró sin vida en el sepulcro, un día usted también va a resucitar porque Él lo llamará por su nombre. Preparándonos para la adversidad. Hay algo que ya yo no veo mucho en las tiendas y yo creo que nosotros no lo vamos a necesitar. Usted sabe para qué la gente andaba con pañuelos antes. No era meramente para el sudor, era para los llorones. Siempre había alguien llorando en el camino y la gente se sacaba el pañuelo para que la gente se secara las lágrimas. Ya no hay muchos pañuelos, ahora son Kleenex, servilletas y una serie de cosas. Pero ¿sabe qué? Hay un Dios que sabe enjugar nuestras lágrimas. Hay un Dios que sabe, que conoce por la crisis que tú estás pasando. Hay un Dios todopoderoso que cuando usted está en la crisis, Él no viró la cara para otro lado. Él está contigo, Él se metió contigo en la crisis, Él se metió contigo en el problema, Él se metió contigo en la dificultad. Él está ahí para darte aliento, para darte ayuda, para fortalecerte. Él está ahí para estar contigo en medio de la angustia, en medio del dolor. Y lo cantamos y lo recitamos en los salmos y lo decimos en la palabra. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto no temeré, aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón de la mar. Decimos todas esas cosas, lo recitamos, lo decimos en cada reunión, se lo decimos a la gente cuando está en crisis, hasta que la crisis llegó a mi vida. El Dios de tu amparo no me puede ayudar. El Dios de tu fortaleza no me puede ayudar. El Dios de tu crisis no me puede ayudar en mi crisis. Dejemos esa mentalidad
de niños malcriados y entendamos que las adversidades van a venir, pero conmigo anda el Señor. Y aún en medio de la adversidad, Dios va a sacar algo bueno de mi crisis. Y yo voy a ver cosas y tiempos mejores, porque Dios está de nuestro lado. Preparémonos, iglesia, porque a nosotros, y con esto voy cerrando, a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo en que estamos esperando más que nunca la venida del Señor. Los tiempos son malos. Los gobiernos no tienen cómo controlar las crisis de sus países. Los médicos no encuentran ya fórmula para atender las diferentes enfermedades que se presentan en sus pueblos y en sus naciones. Los científicos andan buscando dónde puedan vivir, porque ahora están buscando otro planeta donde puedan vivir, porque aquí las cosas no están buenas. Eso anda la ciencia, buscando qué planeta pueden poblar, qué planeta pueden vivir donde no tengan las crisis que tienen aquí. Y hay gente que gasta miles de millones de dólares en darse un viajecito para Marte. Yo tengo uno que lo que realmente espero es que ese momento llegue. Tengo el ticket para ir a la eternidad. Y ese no se paga con dinero. Ese fue comprado por la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así es que aprendamos a vivir como creyentes, aún en las adversidades, aún en las crisis. Yo no tengo la intención como pastor de venderle a ustedes un sueño de que usted se convirtió y todo va a ser de maravillas. Usted va a tener problemas por seguir a Cristo. Usted va a tener dificultades por seguir a Cristo. Usted va a pasar diferentes adversidades por seguir a Cristo. Pero Él dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones. Yo he vencido al mundo. Y el que lo venció, lo ha puesto a nuestro favor. Dios está con nosotros. Padre, yo te doy gracias. Aquí hay una hermosa congregación, una comunidad de fe que ha creído que tú eres el Señor. Yo y mis hermanos hemos confesado, Jesús, que tú eres el Señor y el Salvador. No solamente lo hemos confesado, lo hemos creído. Después de haberlo creído, lo confesamos y andamos tratando de vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Sé que muchos de nosotros han pasado por momentos difíciles. Sé que en el camino ya algunos de los que aquí estaban no están, porque tú los llamaste a tu presencia y otros, buen Dios, perdieron el interés o se desesperaron porque no consiguieron aquellas cosas que ellos querían. A los que están aquí, afírmalos en tu verdad. Buen Dios, afírmanos en tu verdad. Que sea que vivamos como decía el apóstol. O sea, que muramos te pertenecemos. Danos la confianza en ti para vivir
independientemente que la crisis nos golpee. Danos la firmeza y la seguridad de que tú estás a nuestro lado. Y permítenos un día estar en la eternidad contigo. Queremos demostrar que tú eres real. Queremos publicar, enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones de este tiempo, a las que vengan en adelante que podamos impactar. Queremos decirle que tú eres el Señor y el Salvador y que tú un día regresarás y que tú eres real, que tú eres verdadero, que tus enseñanzas no son mentiras, son verdad, y que anhelamos y deseamos que ese día llegue para poder recibir el galardón y estar contigo en la eternidad. Entre tanto, ayúdanos a superar las crisis, ayúdanos a superar las adversidades y ayúdanos a mirar, Dios, hacia el cielo cuando la crisis se presenta. Ayúdanos a mirar con confianza y a creer con confianza que tú estás de nuestro lado y que tú lo sabes todo, lo ves todo y que todo lo que acontece alrededor nuestro hay alguna razón por la cual tú la permites. En el nombre de Jesús, bendice esta iglesia, bendice cada familia, bendice cada persona adulta, cada persona de mediana edad, los más jóvenes, los jovencitos, los niños. Bendice a cada familia, Dios, y que podamos constantemente adorarte y honrarte y procurar enseñarles a otros que vale la pena servirte y honrarte. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Yo no sé si las hermanas que cantaron tienen alguna alabanza que podamos cantar juntos, que podamos adorar al Señor. Jason y Gaby están por ahí. Dios te bendiga, Jason. Te bendiga, Gaby. Gloria al Señor. Qué bueno verles nuevamente, estar aquí con nosotros. Vamos a adorar al Señor. Mientras adoramos al Señor, si algún hermano en su interior desea la oración, quiere que oremos por usted por alguna condición, alguna situación, el altar se abre para usted, para todos los que deseen la oración. A los que nos ven a través de nuestro servicio de Facebook Live, si usted tiene alguna petición de oración, hágala saber. Y hay un personal que está pendiente a las peticiones y nos hará llegar aquellas peticiones que se nos presentan durante el servicio. Dios me les bendiga, nuestra hermana Katy y Yadira.